Jesús, hay un pasaje en la Biblia que si nosotros no lo consideramos de forma apropiada, puede ser aterrador y menciona esta frase: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como te digo, puede llegar a ser aterrador. Nosotros sabemos que Dios quiere santidad y sin santidad nadie lo verá. Entonces, ah, quiero que en este tiempo consideremos esta doctrina importante, la santificación, y quiero que consideremos qué es, qué significa, por qué es importante y puntos concernientes a ellos. Quiero que hagamos una conexión y como vimos anteriormente, en la doctrina de la justificación, que es este acto por el cual Dios declara justo a un pecador culpable únicamente por la persona y obra de Cristo. Quiero que consideremos la relación que existe entre la justificación y la santificación. Quiero citar a Sinclair Ferguson porque dijo algo muy importante y quiero citarlo tal cual como él lo dijo. Él menciona: la justificación y la santificación son inseparables, pero distintas. La justificación es la base de la santificación. Sin ser justificados, no podríamos ser santificados. Y la santificación es la evidencia de la justificación. Aquellos que han sido justificados mostrarán un crecimiento en santidad. Ahora, para entrar ahora sí de lleno al tema, necesitamos definir lo que es la santificación. Encontré esta definición que me gustó mucho, que dice: la santificación es esa obra de la gracia de Dios por la cual somos renovados en todo nuestro ser, conforme a la imagen de Dios, y somos capacitados para morir más y más al pecado y vivir más y más a la justicia. Ahora, en otras palabras y haciendo más simple esto, la santificación es un proceso continuo que comienza en la regeneración y se extiende a lo largo de la vida del creyente. Ahora, eh, mencionábamos ahorita que puede ser aterrador toparnos con este pasaje: sin santidad nadie verá al Señor, pero es importante entender y comprender una distinción en la doctrina de la santificación. Y a esa distinción a la cual me refiero es la santificación posicional o definitiva y la santificación progresiva. Probablemente algunos de nuestros hermanos oyentes nunca han escuchado esto. Para mí también fue nuevo y fue un alivio conocer estas distinciones que nos ayudan a comprender mucho con respecto al tema de la santificación. Ahora, esta distinción entre santificación posicional y santificación progresiva nos va a permitir apreciar la obra completa de nuestra salvación, y vemos que Dios es el autor de nuestra salvación, pero también esta distinción nos va a ayudar a entender nuestra responsabilidad continua en el proceso de santificación. Ahora, este proceso de santificación comienza, si nosotros queremos apuntarlo en una línea de tiempo, comienza en la regeneración. O en otras palabras, la regeneración es eh, ese momento cuando pasamos de muerte a vida. Ya lo hemos visto anteriormente: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que la Biblia declara, y la regeneración es ese cambio donde somos trasladados del reino de la muerte, de las tinieblas, y somos pasados al reino de la luz, o recibimos vida, y esto es únicamente por gracia de Dios. Ahora, comienza la santificación en la regeneración. Para ver esto, quiero que consideremos un pasaje que es y será muy importante para esta charla, y es 2 Corintios 5:17, que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, esta frase va a ser importante: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Pablo me encanta porque utiliza esta frase
infinidad de veces en todas sus cartas, en Cristo. Ah, Esto apunta a esa unión con Cristo, y es una de las expresiones más características y teológicamente significativas del apóstol Pablo. La frase en Cristo indica que los creyentes han sido unidos a Cristo en su muerte, resurrección y vida eterna, y esta unión es la base de todas las bendiciones espirituales que los oyentes reciben. Alguien dijo, estar en Cristo significa que los creyentes tienen una nueva identidad y posición ante Dios. Si nosotros vemos, la palabra de Dios menciona que nosotros antes estábamos apartados, estábamos lejos de Dios. Es más, dice, éramos enemigos de Dios. Pero ahora nosotros hemos sido aceptados, hemos sido declarados justos, y por medio de esta obra, ahora nosotros estamos en una nueva posición. Ahora ya no somos enemigos, ya no estamos apartados, no estamos lejos, ahora estamos en Cristo. Eh, por lo cual, al estar en Cristo, el creyente es considerado justo, pero también es considerado santo y amado, y esto debido a su relación con Cristo. Calvino y Lutero enseñaron que los creyentes son santos debido a su unión con Cristo. Probablemente si yo te pregunto a ti, Jesús, ¿tú consideras que eres santo? ¿Qué responderías? No, nos costaría, pero nosotros vemos que la Biblia en diferentes porciones apunta a los creyentes, a la iglesia que ha sido santificada, que son santos, ya son santos. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta santidad, y como tú hiciste una evaluación demasiado rápida de ti, dijiste, no, esa santidad que la Biblia nos menciona es lo que la distinción posicional se refiere. Si nosotros somos santos o somos nombrados santos, es por la posición que ahora tenemos en Cristo. Y esta está basada en la justicia imputada de Cristo, o esta justicia que ha sido transferida a nosotros. Entonces, la imputación es un acto de Dios por el cual atribuye a los creyentes la justicia de Cristo. Pero esta justicia no solamente es una justicia legal, sino que también es una justicia moral que incluye la santidad. Pablo nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si vemos en Cristo, somos hechos justos. Ahora, esta justicia incluye la santidad de Cristo, ya que Él vivió una vida perfecta y sin pecado desde su cuna hasta su muerte. Por lo cual, la santificación posicional es el acto de Dios por el cual los creyentes son apartados para Dios y son declarados santos en Cristo. Ahora, como mencionábamos ahorita, esto ocurre en el momento de la conversión y establece la posición que el creyente ahora tiene delante de Dios, que es esta posición de estar en Cristo. Quiero que consideremos este pasaje que nos va a dar mucha luz. Es primera a los Corintios capítulo 6, y este pasaje nos dice, y esto eran algunos de ustedes. Ahí viene hablando acerca de que éramos pecadores, eran ávaros, éramos malos, pero dice, estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, la santificación, si tú pudiste ver los verbos acá, la santificación que se menciona aquí es posicional, indicando que los creyentes han sido apartados para Dios y que son declarados santos en Cristo. El verbo griego aquí es egiastete, que se traduce como habéis sido santificados, y este verbo significa o es una acción pasada con efectos presentes. Los creyentes ya han sido apartados, ya han sido declarados santos, pero esto tiene efectos presentes. Ahora, esta santificación posicional es un acto
unilateral divino. ¿Por qué? Porque es iniciativa de Dios, es basado en la obra de Cristo y es aplicado por el Espíritu Santo, por lo cual esto es una obra trinitaria. Las obras externas de la Trinidad son indivisibles, no podemos separarlos. Encontramos a las tres personas de la Trinidad trabajando en nuestra santificación. Ahora, aunque la santidad posicional es un acto instantáneo, también hay un aspecto progresivo en la santificación. Eh, Quiero hacerte una pregunta que va a ser importante y que nos va a ayudar a pasar a entender la otra distinción en la santificación. ¿Es la santificación un camino al perfeccionismo? No. Entonces me gustaría que nos explicaras ahora un poco acerca de la santificación progresiva, entendiendo que la santificación posicional es ese acto en el cual nosotros también somos declarados santos, pero porque estamos en una posición en Cristo, no por nosotros, pero ahora nosotros vemos que seguimos luchando con el pecado, seguimos batallando. Entonces, háblame acerca de la santificación progresiva. Sí, pues como tú empezaste am, a mencionarnos al principio de Hebreos, que también yo tenía ese pasaje, es de primero entender que tenemos un cierto sentido de urgencia hacia esta santificación, ¿verdad? Y como tú has dicho, es importante entender las distinciones de que estamos posicionalmente en santidad, pero también existe el lado progresivo. Entonces la santificación, una vez escuché a MacArthur que dijo, la santificación es la obsesión honorable de alguien que ha nacido de nuevo. Pero en sí es el proceso en el cual Dios nos transforma a la semejanza de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, como tú mencionaste ahorita, ¿es un camino a la perfección? No, ¿verdad? Es nuestro camino a ser transformados a la semejanza de Cristo. Y entonces tenemos que empezar a investigar las escrituras para determinar, pues, cómo es que podemos cumplir con este mandato de ser santificados, ¿verdad? Esta necesidad que tenemos. Y primero podemos buscar por la ley. Ya vimos en el episodio pasado que teníamos la pregunta, ¿podríamos ser justificados por la ley, por las obras? Y definitivamente no se puede. Pero ahora preguntemos, ¿podemos ser santificados por la ley? Y aquí tenemos en Hebreos 7:19 que dice, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza que viene siendo Cristo, ¿verdad? Mediante la cual nos acercamos a Dios. Entonces tenemos aquí por hecho definitivo, no podemos ser santificados por la ley. Lo que son las buenas noticias es que Dios se compromete a nuestra santificación. Entonces no es algo que nosotros podamos alcanzar por obras, es algo que Dios hace. Aquí dice en Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos el compromiso abierto de Dios a nuestra santificación, a esa transformación progresiva a la imagen de Cristo. Pero ahora se tiene que hacer la pregunta, bueno, entonces la ley no sirve para nada, ¿verdad? Ya nos desechamos de la ley. ¿Qué, está correcto eso? ¿La tiramos a la basura? No, aquí nos dice Romanos 3:31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Tenemos estas promesas de que Dios va a obrar, de que Dios está en control. Entonces, ¿tiremos la ley a basura? No, de ningún modo, dice. Al contrario, confirmamos la ley. Ese es el balance que tenemos que mantener en nuestras vidas como creyentes. Sabemos que Dios está obrando, pero a la misma vez confirmamos su ley. Entonces, ¿cómo es que obtenemos esta santificación? Me quiero basar en el pasaje de 2 Corintios 3:18 para
para empezar a exponer esto un poco más, que nos dice aquí, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, al mirar la gloria del Señor, es que seremos nosotros transformados. Y esa transformación que estamos viendo aquí no es meramente una transformación externa. Muchas veces como creyentes podemos mirar a otro creyente o a nosotros mismos y ver evidencias externas y burlarnos hasta nosotros mismos. Lo que está hablando aquí es una transformación que requiere el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Porque, vamos a ser honestos, requiere poder sobrenatural disciplinarnos a leer la Biblia todos los días o orar todos los días o ir a la iglesia el domingo. ¿Se requiere poder sobrenatural para eso? No. Millones de personas, incluso personas que ni son cristianos, pueden hacer todas estas muestras de santidad. Y las hacen todos los días, todas las semanas, y sin embargo van rumbo al infierno. Entonces, no estamos tratando con algo meramente externo. Tenemos el ejemplo más clásico de los fariseos, ¿no? En el tiempo de Jesús, todo el día se las pasaban en las escrituras, ese era su trabajo, de aquí comían, de aquí vivían, todo. Y Cristo les dice, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero dentro llenos de muerte. Entonces, tenemos por claro que no se trata de algo externo. Este pasaje aquí nos está hablando de un metamorfosis interno, una transformación que es dentro de nosotros. Un teólogo puritano lo puso así: la santificación no es grapar frutos buenos a un árbol podrido, es rehacer el árbol de nuevo para que dé buenos frutos. Entonces es una transformación completamente desde la raíz, porque desde la raíz estamos mal. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en el interior? ¿Por qué las escrituras nos llevan hacia el interior? Pues porque Cristo claramente nos enseña que de adentro del hombre es donde se genera el pecado. De ahí empieza todo, de ahí origina el mal. Muchas veces como creyentes le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a otras personas. O es que esa mujer lo sedujo. O es que estos muchachos me sonsacaron a mi niño, ¿verdad? Y por eso es que estamos donde estamos. Pero la Biblia en Santiago nos confirma y nos dice, no culpen a nadie, ni mucho menos a Dios. Ustedes son arrastrados al pecado por sus propias pasiones, que producen el pecado y finalmente la muerte. Entonces es crucial que, como dice en Corintios, nos aseguremos que sea el Espíritu Santo que nos está transformando. Y tenía algo más en mis notas en base a qué es lo que podemos hacer, qué es nuestro rol en este proceso de santificación. Se ha hecho muy común, no sé si has escuchado, déjalo ir y deja que Dios. Entonces, al tener solamente una introducción superficial a este tema, uno puede decir, pues es cosa de Dios, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Sí. Deja que Dios haga lo que Él quiera. Aquí estoy, Dios, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que nos llaman las escrituras a hacer? Solo relájate, siéntate, deja que Dios haga. No, ¿verdad? Vemos en segunda de Pedro 1:5 que dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Y sigue con una lista y al conocimiento eso, y sigue una lista de obras que nosotros tenemos que hacer para poder progresar en esta santificación. También dice en Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y aquí es la clave: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer
para su buena intención. Entonces tenemos que tener presentes que el que nosotros podamos obrar como nos instruye Pedro en nuestra santificación es solo porque Dios nos da el poder para poder obrar. Él es el que da el crecimiento. Él ha puesto, aquí dice el querer como el hacer, las buenas obras ya las ha preparado para nosotros. Y algo interesante es que tenemos que reconocer esto, que Dios es el que va a dar el progreso en la santificación. Y como lo es en todos los aspectos terrenales, aquí dice Salmo 104, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra. Entonces Dios es el que se toma a cargo de dar este crecimiento, lo hace hasta en algo tan simple como las plantas. Y decía un teólogo puritano, nada puede el hombre hacer para crecer una planta. Si plantas y riegas, pero el milagro del crecimiento lo da Dios. Sin embargo, nadie diría que el granjero es inútil y desechable. Así mismo es que opera la santificación. Dios prepara buenas obras para nosotros y nos da el querer como el hacer para llevarlas a cabo. Entonces a nadie se le ocurriría decir que debemos desocupar a todos los granjeros, al cabo Dios es que va a hacer que las plantas crezcan. No, eso es de locos. Necesitamos ese componente sinergístico, ¿no? Um, y para concluir, lo que debemos de tener presentes es, para mí, lo más importante de llevar a cabo esta obra es la humildad. Um, Dice Salmo 149:4, el Señor se complace en su pueblo y bendice a los humildes con su salvación. También tenemos otro en Filipenses que nos recuerda que hagamos todo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces la humildad es la que nos sostiene a través del progreso de santificación que va a involucrar sufrimiento, tentaciones, pruebas, porque ahí es cuando fijaremos nuestra mirada en Cristo y seremos transformados y la evidencia de esa transformación será nuestra obediencia y fidelidad incuestionable a Él. Ahora, solo un creyente humilde es el que puede responder a los imperativos de la palabra, que en sí nos habrían a vivir de una manera que requiere que nosotros moramos a nosotros mismos. Porque la palabra, por ejemplo, te dice, procura estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Que no haya contiendas. Pero si no tienes humildad, vas a decir, ¿yo por qué le voy a pedir perdón a ese, verdad? Si él me la hizo, no, yo no lo perdono. No se puede sin humildad. Otro ejemplo que estaba pensando es que, ¿cómo le voy a hacer caso a mi jefe prepotente que se cree, nomás me manda a hacer las cosas? Pero la palabra nos llama a esforzarnos en nuestro trabajo y someternos a nuestras autoridades que son puestas por Dios mismo, ¿no? Porque no trabajamos para ellos, sino trabajamos para Cristo. Entonces, sin humildad, no vas a mirar hacia Cristo, vas a mirar hacia ti y tu manifestación va a ser orgullo, no humildad. Entonces, para resumir rápidamente, en Santiago 4:6 nos dice, pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces tengamos por hecho que sin humildad no hay santificación, porque Dios afirma que Él se opone a los orgullosos. Tenemos que examinarnos en nuestro caminar y ver cómo respondemos a las situaciones de la vida, si es con humildad. Mira, hace poco estaba viendo las noticias de lo que estaba pasando en México, en Hidalgo, del pueblo que por decir que ya no eran católicos, los sacaron del pueblo, les quitaron sus casas, sus tierras. No sé si viste
están en un gimnasio todos reunidos, son como 150, ya no tienen casa porque negaron la fe católica. Y lo que más me asombró que estaban entrevistando a uno de los ancianos de este grupo y le dijeron, ¿qué es lo que hiciste cuando sucedió todo esto? Y él dijo, lo primero que hice es orar al Señor por humildad, que me diera la humildad para afrontar esta situación. Porque si yo venía de un lugar de orgullo, me quitaron lo que yo merecía, lo que me era debido, mis tierras, mi casa, entonces yo iba a fallar en esta encomienda. Entonces lo primordial para él era la humildad, para darse cuenta que Dios tú lo diste y si tú lo quieres quitar, quítalo, Señor. Si tú lo quieres restaurar, restáuralo, Señor. Yo estoy bien con lo que sea tu decisión. Y no por decir que es una resignación, no, ellos están trabajando con organizaciones sin fin de lucros, con abogados sin fin de lucros para poder arreglar la situación y gracias a Dios que hay esos recursos para ellos. Entonces, para mí es esencial este concepto de la humildad. Y ahora, esto se va a cultivar día con día al leer las escrituras, pero esta vez no por hábito, no porque nos disciplinemos, sino porque estamos ansiosos de, como dice Corintios, de ver la gloria de Cristo, que es revelada solo en las escrituras. Ahora vamos a orar diariamente, no porque queremos conmover a Dios, sino porque queremos de nuevo ver su gloria mientras lo adoramos y lo glorificamos, dándole gracias por su misericordia. Y en fin, ahora iremos a la iglesia, no por cumplir una tradición o quedar bien con Dios, tratar de quedar bien con Él, sino para ver cómo Él se glorifica en las vidas de nuestros hermanos. Y para unirnos en el labor, para así poder magnificar aún más su gloria en las comunidades de nuestros alrededores, conforme compartimos el Evangelio con la gente en necesidad. Entonces ahí es cuando vamos a ser transformados. Entonces ahora que tenemos ya más claridad sobre las dos categorías de santificación y cómo ensamblan entre ellas, me pregunto, y creo que también nuestros oyentes nos quieren saber algo más, por decir, tangible Ujú. de cómo podemos saber que vamos en estos caminos. ¿Qué sería para ti, en tu experiencia, una de las transformaciones más significativas que has tenido en tu caminar con el Señor? Sí, bueno, en este caso fue un cambio de disposición. En palabras del salmista, puedes clamar, oh Señor, cuánto amo tu ley. Y en este cambio de disposición, el Señor obró tantas cosas en mí. Eh, Tú sabes, la salvación es, muchas veces lo vemos así. ah, Estoy en Cristo, soy salvo, pero si supiéramos cuántas cosas suceden en el momento de nuestra salvación, arrepentimiento, fe, justificación, santificación, y sucede todo esto, pero básicamente en este cambio de disposición y que se ve reflejado en esta modo de vivir, Señor, cuánto amo tu ley, lo que yo antes toleraba, creyendo que era hijo de Dios. Ahora yo decía, ¿cómo era que podía ser tan atrevido y caminar por los límites? Estuve a punto de caer al abismo y Dios, por su gracia, me sostiene. Y esos estándares de tolerancia que yo decía, bueno, puedo caminar aquí por la orillita sin caerme y fue transformado por medio, como tú decías ahorita, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, entendiendo quién es Dios, lo que Él demanda, lo que Él nos pide y siendo conscientes de eso, ¿no? Nosotros lidiamos con dos extremos en nuestra vida cristiana, ¿no? El activismo y el quietismo. O sea, no se trata de tengo que hacer, qué hacer, qué hacer, y hacer esto para agradar más a Dios, porque como lo vimos, si somos aceptados por Dios y nuestras vidas se agradan a Dios o agradan a Dios, es porque
Estamos siendo conformados cada vez más y más a la imagen de Cristo. Y recordemos que cuando Dios nos mira a nosotros, mira a su Hijo, mira a Cristo, el Santo, y por eso nosotros somos declarados justos. Ahora, conectando con lo que vimos en los episodios anteriores, Martín Lutero dijo, ¿no? Somos justificados por la fe sola, pero la fe nunca viene sola, siempre viene acompañada. Entonces, y conectando como la frase que leímos al principio, la santificación es la evidencia de la justificación. Aquellos que han sido justificados mostrarán un crecimiento en santidad. O sea, es algo inevitable. Si tú has sido aceptado por Dios, si has sido declarado justo, tú tienes que mostrar un crecimiento en santidad, porque como bien dijo alguien, al que Dios justifica, su espíritu lo santifica. Entonces, estas dos doctrinas gloriosas, preciosas, están unidas, inseparables, aunque distintas cada una de la otra, la justificación y la santificación, pero en realidad se hace evidente en tu vida, en ese cambio de disposición, y eso es algo que solamente el Señor obra, y su Espíritu Santo nos ayuda en nuestro día a día para cada día crecer en santidad. Eh, a los que nos escuchan, pregúntate, ¿estoy creciendo en santidad? Eh, Al leer las escrituras y ver los estándares de Dios, los abrazo yo y yo quiero crecer en santidad, en obediencia a Dios. Esos son buenos indicativos de que a pesar de que nuestra vida de santificación progresiva no va siempre en picada hacia arriba, sino que hay veces que tiene altos y bajos, pero cuando nosotros llegamos a una madurez, nuestra santificación progresiva se vuelve estable. O sea, nunca estamos ni tan arriba, y tampoco nunca tenemos caídas tan abruptas, sino que nos mantenemos ahí recordándonos que es Dios quien nos sostiene por medio de su Espíritu Santo. Hemos visto como al ser regenerados cobramos esta santificación posicional. Hemos visto como la santificación progresiva es algo que se desarrolla por Dios en la vida del creyente y es caracterizada por ciertos aspectos como la humildad, la obediencia, un amor a simplemente ver la gloria de Dios. Y empezamos con un pasaje que podría ser un poco aterrador. Sin santidad nadie verá a Dios. Y puede un creyente pensar, pues, ¿cómo le hago? No sé, ¿de dónde la saco? Estoy en problemas. Sí, pero ya después de todo lo que hemos repasado aquí, espero que sea un poco más claro y que nuestra perspectiva haya cambiado. Que ahora estemos atentos aquí, como dicen Filipenses, ocúpense en su salvación con temor y temblor. No es decir que dejaremos de pecar. Me encanta algo que dijo MacArthur ya después de que 50 años de ministerio le preguntan, ¿llegas a un punto que ya no pecas? Estaban tratando de ver si que es el punto final. Él dijo, no, todavía vas a pecar y aún yo peco. Y dijo, lo mejor que te puedo decir es que vas a pecar menos, pero te va a doler más. Y eso es, yo creo, un rubro que se puede usar para determinar cómo vamos en esta progresión. Y recuerden, todos los oyentes, que es Dios quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. Así es que esforcémonos por trabajar y dejar que Dios trabaje en nosotros en nuestra santificación.